Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿será que leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, activo la prosperidad así como por arte de magia? ¿O la Biblia tiene las claves para yo entrar y accesar a ese ámbito que se llama prosperidad? Cuando usted lee la Biblia, no prospera, sino cuando usted practica lo que lee. Pero ¿cómo va a practicar lo que lee si no entiende lo que lee? Y ahí va ese proceso de leer, entender y escudriñar. Y en la Biblia, para prosperar o en el ámbito de la prosperidad, yo encuentro dos aspectos. Número uno, es el aspecto que habla el apóstol Pablo, que es la generosidad. Abra su Biblia en el libro de 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero por vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y sigue diciendo, por esto digo que el que siembra escasamente segará, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, en este texto que acabo de leer está incluida la prosperidad. Es decir, dice el último versículo, Dios te va a hacer sobreabundar en todo, para toda buena obra. Va a haber prosperidad, ¿me entiende? Miren acá. Pero luego dice, el que siembra escasamente segará. El que siembra generosamente segará. Pero más arriba habla la palabra generosidad. Y esa palabra generosidad, tome nota, en el hebreo antiguo es la palabra nadib. N-A-D-H-I-B pequeña. Nadib es la palabra nadib. Y se traduce como bien dispuesto y noble. Se traduce como bien dispuesto y noble. La palabra nadib no es la palabra generosidad que escribe el apóstol Pablo. No es eso, sino que Pablo usa esa palabra y traducida al español aparece aquí generosidad. Pero cuando vas a la raíz hebrea, encuentras que significa nadib, la raíz hebrea. Présteme atención acá. Y esa raíz hebrea se encuentra en un texto bíblico que está en Isaías 32, versículo 8. Léelo, por favor. Isaías 32, versículo 8. Esa palabra nadib, raíz hebrea, se encuentra en Isaías capítulo 32, versículo 8. En español significa bien dispuesto y noble, pero mire en qué lo referencia. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Fíjate que no está hablando aquí de dinero, está hablando de pensamientos, ¿sí o no? Entonces, la generosidad no tiene que ver con el dinero, ni tampoco tiene que ver con la cantidad. La raíz hebrea de nadib tiene que ver con ser noble. ¿Cómo le dije? Ser noble y estar bien dispuesto. Es decir, cuando Pablo le está diciendo al pueblo, le dice, queremos recoger una ofrenda para los santos. No había un tope de decir, yo doy 1000 ciclos, o yo doy un denario, o yo doy una dracma. No, todos decían, amén, todos vamos a aportar con lo que podamos. Se aplicaba la nobleza, eran nobles y estaban bien dispuestos. El que no tenía decía, no importa, vamos a hacer cualquier obra para ayudar a los santos. Entonces, no importaba la cantidad, sino su actitud de corazón. ¿Me va a entender? Eso en la raíz hebrea se le conoce como generosidad. Pero lo que Isaías está diciendo habla de pensamientos generosos. En otras palabras, ¿podemos ser tacaños aún en lo que pensamos? Claro. Cristo está sentado viendo cómo reparten las ofrendas y los ricos daban de lo que les sobraban. Él discernió que no estaba nadib, la raíz hebrea de generosidad, en la mente de los ricos. Ellos decían, estos están dando 1000 dracmas, pero no los están dando con pureza y con nobleza, están dando por dar.
En cambio viene la viuda que no tenía mucho, que entrega 2 blanquitas nomás. Y dice, esta viuda fue más generosa. ¿Cómo que es la palabra hebrea? Se me va el nombre. Fue nadik, fue noble, hubo nobleza en su corazón. Entiéndase eso. ¿Me entiende lo que le digo? Dígame amén. Muy bien. Ahora bien, la palabra que el apóstol Pablo usa no es una palabra hebrea para el libro de 2 Corintios, es una palabra griega. Y la palabra griega es aplotes, H-A-P-L-O-T-E-S, aplotes. ¿Se está anotando? Anote. Y esto significa 3 cosas. Número 1 significa simplicidad o sencillez. Número 2 significa liberalidad. Y número 3 significa sinceridad. La palabra aplotes en griego, Pablo la utiliza en 3 textos bíblicos. Abre Termógenes, lo que habla de simplicidad. 2 Corintios 8, versículo 2. ¿Qué dice? 2 Corintios 8, versículo 2. Aplotes, usa esta palabra. ¿Qué dice? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron en riquezas de su aplotes. Pero ¿qué dice? El contexto dice, en medio de la tribulación, en la abundancia de su gozo, está hablando de la sencillez, de lo que significa la palabra aplotes. Es decir, no necesitan los macedonios ser millonarios para ser generosos. En medio de su sencillez, supieron despojarse, y eso se le contó por generosidad. Amén. Ok, yo le enseño el principio de la prosperidad. Este es el principio de escudriñar la palabra. Uno no inicia prosperando trabajando como el burro, sino teniendo un corazón generoso, noble y sencillo. Ahí se comienza. Segundo, 2 Corintios capítulo 9, versículo 11. ¿Qué dice Hermógenes? Amén. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La palabra generosidad en griego, como le digo, es aplotes, significa también liberalidad y está relacionada con el enriquecimiento. Es decir, que cuando somos generosos, o esta palabra está en medio de nosotros, tarde o temprano vamos a tener un fluir financiero bueno. Aquí está dando el tope. ¿Cuál es el tope? Seremos enriquecidos. No está hablando de enriquecimiento espiritual, está hablando de enriquecimiento financiero. Te estoy dando perlas. Lee lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 8, Hermógenes. Romanos